Muy buenos días, muy buenos días. El Dios nuestro te bendiga rica y abundantemente, porque recordemos siempre que cada mañana son nuevas sus misericordias. Sus misericordias son derramadas al despertar el día. Sus misericordias están listas para cada uno de sus hijos porque Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Él es nuestro Padre Celestial. Él es el que nos amó primero. Él es el que demostró enviando a su Hijo a la cruz del Calvario que nos amó desde siempre. Este es el amor ágape de Dios, que entregó en sacrificio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues sí, este es tu programa en vivo. Hoy es un nuevo día, un nuevo día donde usted puede poner su esperanza, su confianza, su quietud, su tranquilidad en el Señor. ¿Por qué? Porque definitivamente el Dios suyo y el Dios mío, el Dios de la iglesia, el Dios de Israel, el Dios de su pueblo, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, en este día hay palabra de Dios para ti. Hay una palabra de Dios que va a tocar, que va a ministrar, que va a edificar tu vida. Así que no te pierdas un instante de la enseñanza de hoy. En días pasados estuvimos hablando del tema la fe, o sea, la fe sin obras está muerta. Está muerta definitivamente porque las obras demuestran que hemos sido salvos y las obras que hacemos no las hacemos para demostrar que somos salvos o para intentar salvarnos. Ya somos salvos. Tenemos garantía en Cristo si permanecemos en Cristo. Y estas obras son la muestra, el reflejo de mi salvación. Y la hago con gozo y la hago con alegría, la hago en fe, la hago en obediencia y la hago por amor incondicional a quien me amó primero. Por tanto, no me está obligando Dios a hacerlo, no estoy impulsado por, por alguna manera o forma de interés personal, no, estoy impulsado por el amor que Él mostró en la cruz y por amor también quiero recíprocamente, usted también debería recíprocamente amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón y a su prójimo como a usted mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos daño al prójimo, no entendemos, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Porque Dios nunca estuvo ni en su mente, ni en su corazón, ni en su plan, absolutamente nunca estuvo nada de lo que Adán y Eva hizo, nada de lo que hemos hecho nosotros. Me estoy refiriendo, Él tiene conocimiento de todo, pero en su plan perfecto es que le amemos, es que le obedezcamos, es que hagamos la voluntad de Él, porque su voluntad es agradable y perfecta. Por tanto, hoy es el día que ha hecho el Señor para bendecirnos y después de tener tres enseñanzas acerca de la fe sin obra está muerta, queremos introducirnos en un tema que tal vez serán algunas enseñanzas eh, en, en los próximos días y es el tema que queremos comenzar hoy es haced tesoros en el cielo. Esto es tan importante que la iglesia lo entienda, que lo comprenda, que lo practique, que haga de esta verdad eterna una enseñanza eh, para ti, para los que te rodean, una enseñanza práctica para que podamos ver a Dios de manera grande, poderosa, mientras peregrinamos a la eternidad con Él. Y el texto
de oro, el texto central que nos ocupa en este día, está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 20. Dice el Señor: si no haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Todo lo que usted y yo hagamos para la eternidad con Cristo, escuche esto, todo lo que hagamos para la eternidad con Cristo está garantizado, está guardado, está atesorado en el cielo. Nada se va a perder. Significa que todo lo que usted ha hecho hasta el día de hoy para el reino de Dios, para su iglesia, para los huérfanos, para las viudas, para los que están en necesidad, si usted lo ha hecho pensando en la eternidad, en la recompensa eterna, donde yo guardo, donde yo hago tesoros, si lo hago en el cielo, ahí hay garantía. Por tanto, confiemos en las promesas del Señor. Y me gustaría, como lectura obligada, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del 32 al 34, me gusta esta referencia de Lucas, donde nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsa que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agota, donde el ladrón no llega, ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Quiere decir que la pregunta se impone: ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde he puesto mi corazón? Si mi corazón lo he puesto en los años de vidas terrenales que podamos vivir, 60, 70, 80 o tal vez 120 años, porque hay un límite. Es cierto que hay personas que han, digamos, traspasado ese límite y han pasado a 126, 127, según un récord Guinness, hay alguien por ahí con 145 años, pero el punto es que es una persona, dos personas, tres personas entre billones y billones de personas en el mundo. ¿Qué significa eso? Que hay una regla establecida que el límite es 120, pero ¿de qué nos sirve vivir 120 años y perder la vida eterna? Por tanto, para entender el tema de hacer tesoros en los cielos y no en la tierra, necesitamos comprender que estamos de paso, que somos peregrinos, que somos embajadores en nombre de Cristo, que nuestra vida en la tierra es temporal y a veces vivimos en la tierra y aferrado a esta tierra como si de pronto no existiera la eternidad, como si de pronto no hubiera la promesa del rapto de la iglesia, como si de pronto no hubiera la promesa de resurrección de entre los muertos, si no hubiera la promesa del reinado milenial con Cristo, si no hubiera la promesa para los hijos de Dios de un cielo nuevo y una tierra nueva donde está y permanece y habita la justicia de Dios, donde no habrá más lloro, donde no habrá más lamento, donde toda lágrima será enjugada. O sea, entonces a veces vivimos como creyentes en esta dimensión que hacemos proyectos, y no está mal hacer proyectos. Sí, qué bueno, cuando tenga 80, cuando tenga 60, cuando tenga 70 años, voy a comprar una finca en el Caribe y voy a disfrutar mis años de vejez. Mira, te digo algo con todo el corazón: todo el que piense en un proyecto de vida
en esta tierra no es un mal proyecto para esta vida, para esta tierra. No es un mal proyecto, cierto, es un proyecto buenísimo. Pero el punto es que a veces hemos planificado, hemos hecho proyectos y de pronto vemos que se terminó la vida y no podemos disfrutar tal proyecto y viene alguien detrás nuestro y hace con ese proyecto lo que quiera, lo que le dé la gana. Entonces, yo sigo enseñando e insistiendo que el mejor proyecto es el proyecto de vida eterna. Todo lo que usted haga ahora, con 50 años, con 70 años, con 100 años, los años que Dios le regale en esta tierra, lo que usted haga, siempre entienda eso. Haga todo con un propósito eterno. Señor, si me permites vivir 80 años, quiero estar predicando, quiero ser un vaso tuyo en tus manos, quiero que las vidas se salven, que los enfermos se sanen, quiero que pongas en mis manos recursos para poder bendecir, proveer al huérfano, a la viuda, al necesitado, al hambriento. O sea, quiero hacer tesoro en los cielos. Y para ir entendiendo este tema, necesitamos hacernos algunas preguntas, ¿cierto? La primera pregunta a nuestra conciencia es esta: ¿estoy haciendo tesoros en el cielo o en la tierra? O sea, ¿dónde estoy haciendo mi tesoro? ¿Qué es un tesoro? Un tesoro es determinadas cantidades de recursos materiales, incluyendo dinero, incluyendo obras de arte, incluyendo muchas cosas. Y eso tiene un valor. Y ese valor está atesorado, está guardado. Pero la Biblia llama al discípulo de Cristo a que no podemos atesorar, guardar, almacenar, porque no hay ningún problema si estamos llamados a trabajar, a proveer, a multiplicar, a que los talentos que el Señor nos entregó sean multiplicados, pero no con el fin de atesorarlos, no con el fin de almacenarlos. A veces el ser humano es tan mezquino con él mismo, y no digo solo con el prójimo, sino con él mismo, que de pronto tiene economía suficiente para comer una buena comida, por poner un ejemplo de placer. Tiene el poder de comprarse una buena comida, pero lo piensa una, dos, tres veces. O sea, el hecho que se gaste 30, 20 dólares en una buena comida y no lo hace, sabiendo que esos 30 dólares no le afecta en nada para sus pagos y sus necesidades, sino que tiene abundancia, es avaro, es mezquino con él mismo y se cohíbe de comerse una buena comida. Es triste cómo nuestra naturaleza pecaminosa y caída nos hace daño a nosotros mismos. Y por supuesto, yo lo he dicho y lo mantengo. Cuando alguien dice a alguien, pero él solo piensa en él. No, la persona que peca contra su prójimo, que hace injusticias contra su prójimo, contra su familia, contra sus hijos, contra sus compañeros o amigos de trabajo, quien hace injusticia no se ama a él, no está pensando en él. Porque cuando usted piensa en usted y usted se ama, se respeta, se cuida, usted está en capacidad de hacer lo mismo con su prójimo, porque usted está enseñado, preparado por el Señor. Amarás a tu Dios
con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo usted se ama? No mintiendo. ¿Cómo usted se ama? No robando. ¿Cómo usted se ama? No codiciando. ¿Cómo es que nos amamos? Lo contrario, si robo, si miento, si caigo en adulterio, si codicio lo que tiene mi prójimo, si violo los mandamientos que Dios estableció, eso me está diciendo que no me amo. Y si yo no soy capaz de amarme a mí, ¿cómo voy a amar a mi esposa? ¿Cómo voy a amar a mis hijos? ¿Cómo voy a amar a mi prójimo, al extraño, al que me encuentro en el camino con una necesidad? Entonces, esto hay que definirlo. Estoy haciendo yo, Moisés Rojas Cardoso, como ministro del Evangelio, como hijo de Dios, como padre de familia, como hermano y como familias de sangre que tengo y como amigos que tengo, ¿estoy yo haciendo tesoro en el cielo o estoy atesorando en la tierra? Almacenando, guardando, no lo uso ni para el prójimo, no lo uso para la iglesia, no lo uso para mi familia, ni tampoco lo uso para mí. Es impresionante nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Qué mala es nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Por eso necesitamos el poder, la gracia del Señor en nuestras vidas para que podamos aprender a amar como Dios ama. Como Dios ama. Dios es un Dios de poder. Es un Dios de misericordia. Es un Dios de gracia. Es un Dios de compasión. Es un Dios de juicio. Es un Dios de ira santa, de juicio santo. Pero ese Dios es un Padre que con amor eterno nos amó. Nos lo demostró en la cruz del Calvario. Y esa es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Estamos haciendo tesoro en el cielo o estamos atesorando en la tierra? Pregunta número 2 que hay que hacerse, porque vamos despacio, vamos a aprender juntos en esta enseñanza acerca de hacer tesoro en los cielos. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo hacemos tesoro en la tierra? ¿Cómo es que yo hago tesoro en la tierra? Ya dije algo. Hacer tesoro en la tierra es trabajar horas y horas y horas. Hacer tesoro en la tierra es comprar y comprar y comprar. Hacer tesoro en la tierra es olvidarse de la viuda, del huérfano. Hacer tesoro en la tierra es inclusive no beneficiarme yo también con la provisión que puedo hacer. Recordemos que Proverbio dice que Dios le dio al hombre el poder de hacer las riquezas. ¿Por qué? Porque Dios nos dio primero la vida. Dios nos dio talentos naturales, capacidades intelectuales, coeficiente de inteligencia. Para muchos llegar a convertirse en ingeniero, en arquitecto, en médico, en científico, etcétera, etcétera. Y este talento que viene de Dios, esta sabiduría que viene de Dios, es la manera en que Dios te dice, te di el poder de hacer las riquezas. Pero también Dios nos dio el poder de hacer las riquezas en el sentido espiritual, porque hay hombres y mujeres que Dios ha llamado, le hace un llamado a uno de los 5 ministerios constituidos por el Señor: apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros. Y estos 5 ministerios constituidos por el Señor también se le ha entregado a estos oficios y al resto de la iglesia. También se le ha entregado para que sean repartidos y ministrados por el Espíritu Santo, a quien Él quiere y como Él quiere. 9 dones del Espíritu Santo.
9 dones de poder, 9 dones para operar en lo sobrenatural. Dones de poder, ¿verdad? Don de fe, donde hacer milagros, dones de sanidades. Y estamos acá a través de los dones de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de profecía. O sea, ¿cuántos? Son 9 dones que el Señor nos ha dado a la iglesia. Y todo esto es el poder de hacer las riquezas. No hay ningún problema con las riquezas. Tenemos nosotros problema con las riquezas. Las riquezas o el multiplicar los talentos, los dones recibidos, es un don de Dios, un regalo de Dios, y que el problema no está en esto, sino está en nuestra naturaleza pecaminosa y caída que tiene la tendencia de quebrantar la ley de Dios. Y quebrantar la ley de Dios, más tarde o que más temprano, traerá consecuencias presentes y también eternas. Entonces, vamos al punto que queremos introducirnos hoy. ¿Cómo hago tesoro en el cielo? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago tesoro en los cielos? Ya, con todo lo dicho antes, los dones, los talentos, el oficio ministerial, dedicando tiempo a un alma perdida, dedicando tiempo a ser discípulos. Hacer tesoro en los cielos es con recursos espirituales y recursos materiales. ¿Cómo hago tesoro en los cielos? De muchas formas y maneras que Dios ha entregado a tu vida para que lo hagas. ¿Y con qué hago tesoro en el cielo? Esa es la pregunta número 4. La primera, ¿estoy haciendo tesoro en el cielo o en la tierra? ¿Dónde lo estoy haciendo? ¿Cómo hacemos tesoro en la tierra? Eso hay que preguntarse. ¿Cómo hago tesoro en el cielo? Ahora la pregunta número 4, ¿con qué hago tesoro en el cielo? Con todo lo que ya hemos dicho. Ahora, número 5, la pregunta. ¿Quiénes son los que sufren daños cuando hacemos tesoro en la tierra? Hay que hacerse esa pregunta. Cuando yo atesoro la provisión dada por Dios a través de los talentos recibidos por Dios, y yo los atesoro, los almaceno, tengo 40,000, 100,000 dólares, 200,000 dólares en el banco, que compro casas de tal precio, compro cosas y las tengo almacenadas allí en un lugar, porque allí está mi corazón. Por eso los guardo, por eso no los uso, por eso no tomo esa provisión material para bendecir a otros. Entonces, el problema no está en haber hecho riqueza, el problema no está en multiplicar los dones, el problema está en qué hago o cómo hago o a quién beneficio con la riqueza que el Señor me ha permitido hacer. ¿Quiénes son los que sufren daño cuando hago tesoro en la tierra? Sufre la iglesia, sufren los huérfanos, sufren las viudas, sufren los que tienen hambre, sed, sufren los que andan desnudos, descalzos, sufren los más débiles. Yo tengo, tú tienes o alguien tiene el poder de hacer tesoro en el cielo y no lo hacemos. Hacemos tesoro en la tierra. Y nos damos con una piedra en el pecho y decimos, soy un hombre bendecido, soy una mujer bendecida. Qué triste. No, lamentablemente no eres un hombre bendecido y una mujer bendecida.
¿Fuiste bendecido? Sí. ¿Te dio Dios la vida? Sí. ¿Te dio la inteligencia de hacer la riqueza? Sí. Pero has convertido lo que Dios te dio en tu Dios y has hecho de las cosas que Dios te dio un Dios. Allí es donde el Señor aclara que no se pueden servir a dos señores. Y alguien ha interpretado y ha pensado en ese pasaje y ha dicho que al decir el Señor no se pueden servir a dos señores, es que no se puede servir a Dios y ser rico, servir a Dios y tener recursos. Algunos han interpretado eso. No, estúdiese bien el contexto. Lo que está atacando el Señor no es la riqueza. Lo que el Señor está diciendo, que no pongamos las cosas que Él nos dio, la vida que Él nos dio, porque pongamos que usted no tenga dinero, que es el meollo del asunto. Pongamos que usted no tenga recursos materiales, pero tiene hijos y los hijos suyos han ocupado el lugar de Dios. Qué triste. Y si han ocupado los hijos el lugar de Dios, tenemos problemas, porque nadie puede ocupar el lugar de Dios. No se puede servir a Dios y a los hijos. No se puede servir a Dios y a la familia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Porque si mis hijos tienen la prioridad, si mi mujer tiene la prioridad antes que Dios, entonces tengo problemas. Pastor Moisés, creo que usted está equivocado. Bueno, en una ocasión el maestro dijo que aquel que amare más a casas, a hacienda, a familia, a padre, a hijo, quien amare más todas estas cosas más que a él, no es digno de ser su discípulo. Y esto no significa que no ame a mi familia. Esto significa que mi familia y mis hijos no se pueden convertir en mi Dios. Nada materialmente hablando, nadie, persona humana, puede ocupar el lugar de Dios. Si eso lo hemos definido aquí, entonces, ¿cuál es el paquete completo? Porque un ministro, un pastor, está llamado a agradar a Dios, pero está llamado a agradar a su esposa, está llamado a agradar a sus hijos, está llamado a agradar a la congregación, está llamado a agradar a sus familias de sangre, está llamado a agradar a sus amigos, a los conocidos. Quiere decir que no es 1, 2, 3. Dios primero, la familia en segundo lugar, la iglesia en tercero, la familia en cuarto, los amigos en quinto, y hay un orden de prioridades. No, no es así. Es Dios como centro de mi vida. Es Dios como centro de mi vida. Y como Dios es centro de mi vida, entonces Él me capacita para amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a la iglesia, servir a la iglesia, servir a mis familias y ser de testimonio y de gloria y de honra para el Señor cuando el que sirve al Señor cumple su rol como ministro, como esposo, como padre, como miembro del cuerpo de Cristo, como familiar, hijo, hermano. O sea, todos los roles que usted y yo tenemos que practicar y vivir. Porque yo no puedo decir que amo a Dios
y soy de mal testimonio a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia. Eso no tiene sentido, no tiene coherencia. Entonces lo que hace sentido es que todo es un paquete, todo es un combo. Ahora, si mi esposa y mis hijos me ponen a escoger entre obedecer a Dios, a ellos, lo siento, pero Dios está en primer lugar en mi vida. Si se trata de prioridad, la prioridad es Dios. No me pongan a escoger ni mi esposa, ni mis hijos, ni la iglesia, ni la denominación, ni ninguna otra persona, ni ninguna cosa material. No me pongan a escoger, porque eso está muy claro en mi mente, en mi corazón. Quien fue a la cruz por mí fue el Hijo de Dios. Quien perdonó mis pecados, el Hijo de Dios. Quien es fiel y será siempre fiel es Dios. Me puede traicionar, o yo puedo traicionar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Mis hijos lo pueden hacer. Mis hermanos en Cristo lo pueden hacer. Judas traicionó a Cristo. Pedro negó a Cristo. O sea que no te asombre que te pueda suceder tal cosa. Pero eso no significa que cuando el Señor dijo: el que no aborrece a padre, a madre, a casa, hacienda, todo lo que posee, ¿verdad? No es digno. No es digno de ser mi discípulo. Eso significa que Él es el primero. Pero junto con Él está mi esposa, están mis hijos, está la iglesia, está mi familia, están mis amigos. Todo es un combo, todo es un paquete, no lo separe. No digas esto, no diga aquello, porque definitivamente el ministro del evangelio está llamado a ser testimonio, no solo delante de Dios. Porque hay muchos que han dicho esta frase: bueno, al final a mí lo que me importa es lo que piense Dios de mí, no la gente. Eso es un concepto, no un principio. ¿Por qué? Porque es un arma de doble filo ese concepto. Ese concepto está diciendo: si yo hice o deshice, o si piensan que lo que hice estuvo mal, si piensan que lo que hice estuvo bien, no me importa. Me importa lo que piensa Dios de mí. Bien, sí, a mí sí me importa lo que piensa Dios de mí, pero a mí me importa lo que piensa mi esposa de mí, a mí me importa lo que piensan mis hijos de mí, a mí sí me importa lo que piensa la iglesia de mí, lo que piensan mis familiares, sí me importa. Y cuando digo sí me importa, es lo que Cristo dijo: si a ustedes os calumnian, si a ustedes dicen cosas de ustedes mintiendo, ahí sí. Si es mintiendo, si es una murmuración, si es un chisme, un enredo, y todo es mentira, no me importa. Pero si todo es verdad, sí me tengo que preocupar. Sí me tengo que preocupar lo que piensan los demás. Porque lo que piensan los demás es lo que están viendo en mí. Lo que piensan los demás están viendo en mí en palabras, en acciones, en conducta, en expresiones. Sí me importa. Entonces, los que sufren cuando yo hago tesoro en la tierra son los más débiles. Y hoy comenzamos con una parábola para aprender y profundizar más acerca de hacer tesoros en los cielos. Bueno, nos tomamos un segundito para saludar a mi querido Meraldo Cuellar. Te amo, a Sobeida, te amo en el Señor. Dice Meraldo: Dios te bendiga, hermano. Te estoy diciendo, bueno, te queremos. Bendiciones de parte de Dios. Gracias, Meraldo, también a ti. Alexis Velázquez, una buena
opción para llevar el evangelio. Así es, Alexis Velázquez. Bendito sea el Señor. Así que definitivamente hacer tesoro en los cielos es el llamado de Dios a su iglesia. Hacer tesoro en los cielos es el llamado de Dios a sus discípulos. Así que si Dios te ha bendecido, así que si Dios te ha provisto, así que si Dios te ha entregado dones, talentos, capacidades, inviértelo en el cielo, porque en el cielo hay garantía de que no se va a perder lo que allí estás atesorando. Pero encima de que lo atesoras allí, encima tienes recompensa. Recompensa. ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿y qué pasó con nosotros que lo hemos dejado todo? O sea, nosotros no desistimos de todo y te estamos siguiendo. Hemos obedecido al llamado y estamos predicando, estamos anunciando el evangelio y te estamos siguiendo. ¿Qué sucede ahora con nosotros? El Señor le respondió: si ustedes han dejado todo por mí, casa, padre, familia, todo, han renunciado a todo por mí, tendrán 100 veces más ahora aquí en la tierra, ahora, y la garantía de la vida eterna. Así que es de gran garantía, es el banco absolutamente, únicamente ese banco es totalmente seguro, porque hay garantía de que no se pierde lo que atesore y hay garantía de recompensa. Y dice que la medida del Señor, escuche esto, la medida del Señor, cómo el Señor regresa, cómo el Señor devuelve. Dice, medida, remecida, apretada y rebosada. No hay que 10 libras son 9 libras y media. No, son 10 libras y luego la remese y se pasa de 10 libras porque la rebosa. Los que conocemos esto saben de lo que estoy hablando. Cuando alguien vendía arroz en un mercado en Cuba, hay un jarro que le decíamos el jarro de 5 libras, si mal no recuerdo, y lo metían en el saco así. Y ya, eso era lo que nos vendían por 5 libras, no recuerdo exacto si eran 5 más, pero no habían 5 libras. Porque cuando usted hace esto, el grano está todo separado. Pero si usted mete el carro en el saco, lo mueve, hace este gesto y comienza a moverlo remecida, apretada, porque los granos se aprietan y se llena hasta la superficie y luego vuelve a introducirlo y sale rebosado. Así es como Dios paga. Así es como Dios devuelve. Así es como Dios recompensa. Aquí y en la eternidad. Pero si de pronto no veo nada, digamos, qué mejor que la garantía de la vida eterna. Decía que para profundizar en el tema, vamos a hablar hoy, después de todo lo dicho, acerca de la parábola de los talentos. ¿Qué es? Es la pregunta. ¿Qué es una parábola? ¿Por qué el Señor utilizó parábolas para enseñar? Hay un momento en que le dice a los discípulos, le hablo a ustedes por parábola, a ellos por parábola, perdón, para que oyendo no entiendan. Pero a ustedes no, necesariamente no, porque les puedo hablar más directo, con una revelación bien clara. Pero la parábola tiene un propósito y es traer una enseñanza a nuestro mundo físico real con una verdad espiritual, con una verdad eterna dentro de la enseñanza. Es una historia
que el Señor nos cuenta como para comparar, para ilustrar, y que hay una profunda revelación dentro de cada parábola. Y esta parábola la encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, versículo 14. Lo primero que nos está diciendo es: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿Escuchó bien? Le entregó sus recursos. Le entregó todo lo que tenía. Y dice el versículo 15: llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Versículo 15 dice ahora: y a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cualquiera diría: ¿por qué? ¿Por qué entregó 5, 2 y 1? Puede parecernos injusto. Puede parecernos que hay un acto de parcialidad, de favoritismo. No. Versículo 15 lo explica y dice: a cada uno conforme a su capacidad. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. No hay injusticia, no la hay. No la hay. Cuando nos encontramos en la iglesia con hombres y mujeres multifacéticos, cuando nos encontramos en la iglesia con hombres y mujeres que pueden hacer diferentes tareas, gloria a Dios por eso. Pero también a uno se le entrega 2 y al otro se le entrega 1. Y se le va a entregar, y el Espíritu Santo va a entregar a cada uno según su capacidad. No hay injusticia. No nos va el Señor a entregar ninguna responsabilidad. No nos va a entregar el Señor nada que Él sabe que no tenemos la capacidad de llevarlo. Por tanto, partiendo de ese principio de la justicia de Dios al entregar talentos, al entregar los dones, dice la Escritura: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Yo quiero leerle la versión, traducción lenguaje actual. Me encanta. Sí, me gusta. Me dice aquí: el empleado que había recibido 5,000 monedas hizo negocio con ellas y logró ganar otras 5,000. Y en el versículo acá de la Reina Valera dice: asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. En la versión del lenguaje actual, el que recibió 2,000 monedas ganó otras 2,000. Versículo 18: pero el que recibió 1,000 monedas fue y las escondió bajo tierra. El 18 en la Reina Valera: pero el que había recibido
uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿De quién era el dinero? ¿De quién era el talento? ¿De quiénes son los recursos? ¿De quién es la vida? ¿De quién es todo lo que somos? Del Dios que creó los cielos y la tierra. Dice que es clara la escritura al decirnos que de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud, y los que en él habitan. Él es el dueño del oro y de la plata, y no tiene ninguna reserva en haber bendecido a hombres como Abraham, haber bendecido a hombres como a Jacob, a José, a hombres como el rey David, como a Salomón, y a hombres y mujeres hoy día que Dios ha prosperado y ha bendecido. Que los hombres no han estado al 100% de la administración y la fidelidad de todo lo que Dios le dio, eso es un punto a analizar. Pero en la historia han habido hombres bíblicos y en la historia contemporánea nuestra han habido hombres y hemos visto con nuestros ojos a hombres y mujeres haber sido bendecidos, prosperados y han sido fieles administradores del Señor. Como también hombres y mujeres que han sido prosperados y han sido infieles, no han sido buenos administradores de la multiforme gracia del Señor. Cuando no definimos esto en la mente, tenemos problemas, muchos problemas, y no acabamos de entender que lo que el hombre siembra, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y no nos asombremos. Hay hombres que siembran buena semilla, tienen buena cosecha y una cosecha que permanece para siempre, ahora aquí y para la eternidad, porque han sembrado una semilla pensando no en 70 años de vida, no pensando en 120. Han sembrado la semilla sabiendo que es temporal el tiempo que nos queda en esta tierra. Es temporal la vida, pero que mientras la vida dura, estamos llamados como discípulos de Cristo a ser tesoros en los cielos. Detente, para de almacenar, para de atesorar aquí en la tierra, porque aquí el ladrón roba, la polilla corrompe, ¿verdad? Hurta, te hace daño. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo es que el Satanás hace daño en lo que atesoras en la tierra? Almacenas, atesoras, y luego quien viene detrás de ti, eso lo dijo Salomón, hace con todo lo que atesoraste, con todo lo que no usaste ni contigo ni con nadie, y hace de esa fortuna, o al menos de ese recurso, lo que a bien le parece. Y entonces todo tu esfuerzo, todo tu empeño, porque después dentro de este tema vamos a hablar del problema que nos lleva a hacer tesoro en la tierra. Y es una palabra muy contundente. Se llama avaricia. Y toda avaricia es idolatría. Quiere decir que la avaricia es atesorar. Y todo lo que yo atesore se convierte en mi Dios. Pero si yo no lo atesoro, si yo no lo guardo para pensar que tengo garantía de que no voy a tener ningún problema, luego hemos visto que de muchas formas esa economía se ha deshecho. Esa economía
en países el banco se ha hecho dueño de esa economía. Hubo en un país que creo que Siria, me parece, que hubo un momento en que no se podía sacar no más de una determinada cantidad del banco. O sea, era tu dinero que está en el banco, el que te sacrificaste y lo atesoraste, y tú quisieras sacar $1000 y no puedes, porque el banco es el dueño de ese dinero en un problema de crisis económica en esa nación. Así que la garantía no está aquí. La garantía no está en ningún banco internacional. La garantía de todo lo que usted haga como tesoro en los cielos, allí hay garantía. Para que seas bendecido y prosperado aquí y también en la garantía de la vida eterna. Y me llama la atención que dice la Escritura que el que había recibido 5 talentos fue y negoció. Asimismo, el que había recibido 2 también fue y negoció y trajo, o sea, multiplicó. 5, aquí hay 10, 2, aquí hay 4. Pero al que se le entregó 1, o sea, ¿qué te ha entregado Dios? ¿Te has puesto a pensar, te has preguntado qué te ha entregado Dios? Eso hay que preguntárselo. ¿Qué me ha entregado Dios? Pero el que ha recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su Señor. Mira, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios no los quita. Pero te tengo una noticia. Él pide cuenta de su mayordomía. Pide cuenta. ¿Es injusto? No. Él es el dueño de tu vida. Él es el dueño de todo lo que te da. Él es el dueño de todo lo que existe, visible e invisible. Él es el dueño. Y hasta que eso no se entienda, vamos a tener problemas. Nos vamos a creer dueño de la vida, dueño de los talentos, dueño de los recursos que producen los talentos, y vamos a hacer tesoros en la tierra. Vamos a ser avaros, vamos a ser avariciosos. Y puede que usted vaya a la iglesia, puede que usted se congregue en cualquier denominación o religión X, pero sin embargo, ¿qué pasó con todo lo que Dios le dio y todo lo que usted es? Porque Dios se lo dio. Convirtió su vida, convirtió los recursos que Dios le dio en su Dios y menospreció y menosprecia al Dios que le dio todo lo que usted es. Eso es idolatría. Idolatría no es solo adorar imágenes de piedra, de yeso, de oro, plata. Idolatría es que tu mujer o tus hijos o tu casa o tu carro o tu finca o todo lo que tienes ocupe el lugar de Dios. No, nadie ni nada puede ocupar el lugar de Dios. Ahora, cuando Dios es el centro de tu vida, entonces Dios dice, todas esas cosas que hoy tengo son del Dios que me dio todo lo que tengo y todo lo que soy. Como dice la canción, todo se lo debo a Él. Y le voy a dejar con hambre. Sí, le voy a dejar con hambre porque el viernes que viene, pues estoy de cumpleaños. Sí, el viernes que viene estoy de cumpleaños. Si Dios quiere y estamos todavía en la tierra, vamos a cumplir, si Dios quiere, 57 años de existencia y de vivir. Porque ¿sabía usted que hay una diferencia entre existir y vivir? Póngase a pensar. Muchos existen, pero muchos no están viviendo. Y si están viviendo,
están viviendo una vida muy, muy mala. Tal vez algunos regular, pero sabe, Cristo nos dejó una promesa. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estamos llamados a vivir en medio de cualquier circunstancia, conflicto, pruebas, batallas, desafíos, retos. Estamos llamados a vivir una vida fuerte, fortalecidas en el Señor, consolados en el Señor. Aleluya, porque Él es nuestro gozo, ¿verdad? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Le voy a dejar de tarea que estudie, se lo estudie porque estamos aprendiendo. Se estudie la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25 del versículo 14 al 30, porque vamos a seguir hablando de este tema tan poderoso. Ahí lo dejo. Dice: asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Hasta ahí lo dejo con hambre. Quiere decir que en el día de hoy hemos comenzado a hablar del tema hacer tesoro en el cielo. Repasando las preguntas: ¿estoy haciendo tesoro en el cielo o en la tierra? ¿Dónde estoy haciendo yo tesoros? Pregunta número 2, ¿cómo hacemos tesoro en la tierra? Pregunta número 3, ¿cómo hacemos o cómo hago tesoro en el cielo? ¿Cómo lo hago, Pastor Moisés? ¿Cómo hago tesoro en el cielo? Cuénteme, vamos a estar hablando de eso. ¿Con qué hago tesoro en el cielo? ¿Con qué? O sea, los recursos materiales y espirituales. ¿Y quiénes son los que sufren daños cuando hacemos tesoro en la tierra? Los más débiles. Ahora, ¿quiénes son bendecidos cuando hacemos tesoro en el cielo? Esa es la pregunta. Los más débiles también. Cuando hacemos tesoro en la tierra, los más débiles sufren. Cuando hacemos tesoro en los cielos, los más débiles son bendecidos. Los más débiles, por muchas razones, necesitan el cuidado de Dios y el cuidado de la iglesia y el cuidado suyo y mío, porque ellos son desamparados, la viuda, el huérfano, el hambriento, el necesitado. Así que este es el día que ha hecho Dios para bendecirte. Gloria al Señor. Y ministrar tu vida a través de este tema. Así que siempre digo al final de cada transmisión: Maranata, Maranata, Cristo viene pronto. Sí, amada iglesia, el shalom de Dios sea sobre tu vida y pongamos nuestra esperanza en el Maranata del Señor, en la venida del Señor. Pongamos nuestra confianza en que el tiempo de esta tierra es temporal. Se acaba. No es mucho tiempo, pero sí el tiempo en la eternidad con Cristo, oh gloria al Señor, será para siempre. Dios te bendiga, el Dios nuestro te guarde, y si Dios quiere y estamos todavía en el planeta Tierra, nos estamos viendo el próximo viernes a las 10 a.m. Y recuerde que este mensaje va a quedar grabado y lo voy a descargar para compartirlo en mi canal de YouTube. Por favor, vaya hasta YouTube y allí búsqueme como Moisés Rojas Cardoso. Recuerde, Moisés Rojas Cardoso. ¿Por qué hago este énfasis? Porque usted va a encontrar allí un montón de Moisés Rojas, pero Cardoso probablemente solo su servidor.
Si pone los dos apellidos, me va a encontrar. Y vaya hasta allí y suscríbase. Suscríbase y denle un like y una campanita allí donde dice notificación y le va a poner la parte superior de arriba si es que así lo quiere y va a decir que todas significa todas las transmisiones en vivo o todos los videos que publicamos para que usted pueda verlo en el horario que usted le es más fácil. El martes sale el miércoles a las 7 p.m. por YouTube. El viernes sale a las 7 p.m. del sábado siguiente en YouTube. Y así puede usted compartirlo y decirle a otro, si quieres que Dios te hable, si quieres que Dios te edifique, ve a este canal y compártelo para bendición de cada persona. Así que el Dios nuestro, otra vez, Shalom, Maranata, Cristo viene pronto por su iglesia.